Buenos días a todos. Como sabéis, Carlos Guerra estaba programado para esa charla, pero se puso enfermo y precisamente el día antes de estas jornadas yo pensé, voy a preparar una charla porque quizás a veces alguien se pone enfermo y si no hay nadie preparado o no tiene nada preparado, pues lo podré reemplazar. Y empecé mi charla y cuando la terminé suena el teléfono. Y era nuestra presidenta, Ángeles Torra, y me dice, oye José, tú podrías reemplazar porque ¿cómo se llama esto? Carlos Guerra se ha puesto enfermo y no tenemos a nadie. Y yo precisamente acababa de terminar la conferencia y le digo, pues sí, pues sí. Bueno, y en el camino, viniendo por aquí, cuando llego a esta casa, digo, ¿y dónde están mis gafas? Buscando mis gafas. He perdido las gafas. Con lo tanto, no puedo leer el trabajo que he preparado. Digo, mira, tenía que dar la conferencia de Carlos Guerra. Por lo tanto, prescindo de lo que he preparado y voy a hablar de lo que es el yo. Lo que es el yo, pero fuera de aspectos psicológicos, sino directamente de la realidad de aquello que somos. En un principio, intentando establecer un diálogo con la realidad de aquello que yo soy, para no dar vueltas y vueltas, definiendo aquello que somos, las fantasías del yo, esto y lo otro, todo lo que hemos ido escuchando, que ha sido realmente extraordinario, porque he aprendido cosas muy buenas de todas las conferencias, especialmente la primera de Ángeles Torra, que habló del ocultismo, de la fase del sendero del ocultismo, y también de esta última, además de todas las demás, pero especialmente también de esta de la María Sosa, también es una conferencia realmente extraordinaria, porque todo el trabajo de Ramana Maharshi conmueve las entrañas de todo el individuo que intenta entrar en el sendero. Y también he recordado literatura que es muy interesante, que todos debéis conocer, de Sankaracharya, Atmabodha, el autoconocimiento, supongo que varios de vosotros debéis de conocer, donde Sankaracharya ahí sí que versa el conocimiento almacenado en el corazón, no digo en la mente, sino en el corazón. Y entonces, lo que yo quiero hacer y presentaros es hablaros desde el corazón. Y para ello hay ciertas frases ya que están preparadas como para despertar esta sensibilidad que te permite conectar con tu propia realidad. Hay unas de estas que nos dicen, yo no soy hombre ni mujer, ni el ser humano ni la personalidad, ni el pensamiento, ni los deseos, ni los sentidos. Yo soy el ser divino. Ese ser divino soy yo, más radiante que el sol, más puro que la nieve, más sutil que el éter, es el ser, el espíritu que mora dentro de mi corazón. Yo soy ese ser soy yo. Y luego, con una de aquellas invocaciones que cada uno hace para sí mismo, elevas tu pensamiento y dices, oh divino ser superior, que moráis en mi interior, os pido respetuosamente que me asistáis en este acto de entrega a Dios y a la humanidad, y con vuestro divino poder inclináis mi mente y corazón, y a través de esta invocación comprender la verdadera vida del alma. Me entrego con espíritu lleno de devoción y respeto para recibir a nivel interior vuestra espiritual y divina gracia.
porque lo que recibimos internamente, el ser divino que somos, es su gracia, no su consejo, no su enseñanza, su gracia. Y nosotros hemos de intentar armonizar nuestra personalidad con esa gracia de Dios que viene de dentro de cada uno de nosotros. El problema grande que tenemos es que hay que intentar armonizar nuestros vehículos. Nuestros vehículos, de alguna manera, son la expresión, hasta cierto punto, de aquello que somos. Es un reflejo de una realidad que intenta obtener a través de esta personalidad experiencias que conmuevan a la entidad eterna de cada uno de nosotros. Es decir, aquellas experiencias que nosotros podemos obtener y que pueden desarrollar en nosotros cualidades elevadas, son las que de alguna manera se incorporan en nuestro cuerpo causal, se almacenan ahí, pero que tienen que ser desarrolladas en esa personalidad. Y que cuando de alguna manera tenemos o experimentamos un desarrollo de una cualidad renunciando al interés propio, entonces lo que estamos haciendo, aunque no nos demos cuenta, es como zarandear al yo divino superior, porque en él esa cualidad está latente, porque en el yo todo está latente, todo el poder de la divinidad está presente, pero latente. Y a través de nuestras experiencias, cuando son constructivas, positivas, cualidades divinas, lo que hacemos es zarandear al yo divino, al yo superior, y entonces esta cualidad que está latente en el yo se despierta. Evidentemente en el grado que la hemos experimentado, no en su totalidad, pero ese pequeño grado de cualidad que hemos despertado, este ya estará presente no solamente en esta encarnación, sino en todas las futuras encarnaciones, que vamos a ir en cada una de ellas despertando un poco más esa cualidad, para que esa cualidad se haga presente totalmente en el yo divino y en el yo superior. No pensemos ni por un solo momento que cuando despertamos una cualidad ya la hemos despertado totalmente. Hemos iniciado el proceso del despertar. El título de la conferencia que había preparado se llamaba El sendero y el yo. Es decir, cuando el individuo de alguna manera se va trabajando a sí mismo, tiene la oportunidad de entrar en lo que se llama el sendero. Pero no se trata de entrar en el sendero, porque nos dice la enseñanza oculta, tú eres el sendero. Es decir, nosotros somos el sendero, somos el camino, la verdad y la vida. No tenemos necesidad de ir a ninguna otra parte. Nosotros hemos de despertar lo que ya está en nosotros. No es necesario ni ir al Tíbet, ni ir a los Himalayas, ir a ninguna parte, sino bucear. Porque se nos dice que el conocimiento auténtico del desarrollo de la conciencia real del individuo está más cerca que vuestra propia piel. Porque está en nosotros mismos, está aquí, está en lo que se llama la cueva etérica del corazón. Ahí está presente, y es por esta razón que se nos dice, bucea en lo más profundo de tu corazón y escucha la voz de Dios, que es tu propia voz. Cuando nos damos cuenta de esto, ya buscamos intentar escuchar aquello que surge de dentro, aquello que se presenta a nuestra mente. Porque ¿quién es el conocedor? El conocedor es el yo, y el conocedor está siempre presente en el corazón. No hace falta ir a ninguna otra parte, hay que bucear en lo más profundo de nuestro corazón, en los recovecos más profundos de ese corazón se halla la voz de Dios, que es nuestra voz de Dios, que es nuestra propia voz. Decía Santa Teresa de Jesús que ella había despertado ese contacto directo con la realidad del ser,
Ella decía, limpia mi casa, voy a reunirme con quien bien me sé. Cuando escucho la voz de Dios, me doy cuenta que estoy escuchando mi propia voz. Esto es cuando el individuo despierta la conciencia real de aquello que es. Aquello que no es un aspecto fenoménico de la realidad. Pensamos que somos algo en el mundo físico, mental y emocional, y en realidad esto es un reflejo de un reflejo que es el reflejo de una realidad. Somos el último reflejo de una realidad, pero que el último reflejo tiene que hacer todo el trabajo de cambiar la polaridad de nuestros pensamientos, la polaridad de nuestros sentimientos, emociones, pasiones, etc., y convertir los actos en cosas constructivas, en cosas que ayuden al despertar de la conciencia colectiva. Hacemos parte de la conciencia colectiva y pensamos que somos dioses encarnados. Hay un libro de Van der Leeuw que nos dice dioses en el destierro. Claro que somos dioses en el mundo de la divinidad, en el mundo de lo eterno. Somos dioses en potencia. Por lo tanto, Dios está en nosotros en un estado latente. Y hemos de trabajar para que ese estado latente se active. El trabajo de esta personalidad es activar el poder de Dios que está totalmente latente en nuestro corazón. Pensad que se nos dice, para que lo entendamos, que la mónada espíritu puro, que este es el final de la realidad de aquello que somos, que es conciencia universal, la mónada espíritu puro, en su primera manifestación es inocente con el poder de Dios latente, y que necesita hacer todo el peregrinaje de lo que es la mónada, descender a los infiernos, pasar por el purgatorio y entrar en el cielo, según la comedia de Dante, que vosotros ya habréis leído, y si no, pues os la recomiendo. Entonces, pasando por estos aspectos, lo que hacemos es despertar el conocimiento, el entendimiento, y utilizamos el discernimiento y practicamos el desapego que permite al individuo desprenderse del lastre que nos tiene adheridos a esta baja tierra y elevar la conciencia hacia su propio mundo. En un principio, te lo agradezco. Un ángel encarnado. Gracias. Pero quiero deciros cosas que son, a mi entender, son imprescindibles para que todo estudiante pueda sacar a la superficie ese tesoro que llevamos dentro, ese diamante, esa perla, que está ahí presente, esperando el momento en que nosotros la alcancemos. Hay la historia de Ali Baba y los 40 ladrones, ¿la habéis oído? ¿La habéis leído? La palabra sagrada. ¡Ay, si hay mi mujer aquí! Me ha dicho que no venía, que estaba muy cansada. Bueno. La frase que nos dice, sésamo, ábrete. La montaña es la materia, nuestro cuerpo es esa montaña de materia que debe de ser abierta para recoger el tesoro que dentro se encuentra. Evidentemente que nosotros diciendo, sésamo, ábrete, no entramos, porque no es la clave. La clave para nosotros es el discernimiento y el desapego. Esta es la clave que abre todas las puertas. Esta es aquella que va a abrir la libertad de este espíritu divino que mora en nosotros, que una vez abramos la puerta, quiere decir que todo el camino de ascendencia está limpio para que el morador de nuestro cuerpo causal, el alma que reencarna,
pueda entrar en contacto con una personalidad que está cooperando totalmente para que su mensaje alcance al resto de la humanidad. Porque la divinidad está despierta en el interior. El conocimiento de la divinidad está presente totalmente en su interior. Entonces no hace falta de ninguna de las maneras ir a buscar el conocimiento a ninguna parte. Simplemente hay que llamar. Dicen las enseñanzas, llamad y se os abrirá. Este es abrir nuestro corazón, entrar y ahí encontraréis la respuesta. Buscamos siempre respuestas. A veces vienen amigos y me dicen, ¿qué puedo hacer? Pues simplemente intenta penetrar en tu interior. No busques respuestas al exterior, porque no las encontrarás nunca, ni nadie te las podrá dar, las respuestas. Todas las respuestas están en tu interior. Penetra en tu interior y obtendrás aquello que necesitas. Esto es intentar conocer el yo, creo que es este el título, conocer el yo. Intentar por todos los medios percibir la influencia de esa divinidad que mora en nosotros. Se nos dice que el cuerpo causal es la morada del alma. El alma que reencarna necesita el descanso tras la reencarnación en el cuerpo causal si realmente ha ejercido su labor de transformación de lo humano en lo divino, tiene mayor estancia, mayor reposo en su propia morada, la morada del alma. Tengamos en cuenta algo que también es muy importante, que es, me parece que donde me he quedado en un momento determinado, cuando he dicho que en el ser humano convergen los tres aspectos de poder del Logos. El Logos ya sabéis que es trino, que es voluntad espiritual, intuición, sabiduría, poder, inteligencia, y estos tres aspectos se manifiestan en todos los planos de la naturaleza, donde hay un vehículo trino que lo pueda representar. Pues bien, en el ser humano, que es un reflejo de la divinidad, también estos tres poderes están representados porque los tres poderes de Dios convergen en el hombre. Decíamos ayer en el grupo de estudio, y lo hemos comentado también con José Molina, que existen estas tres emanaciones de la divinidad, estas tres emanaciones o olas de vida, que la primera emanación construye los grandes planos de la naturaleza, vamos a dejarlo hasta aquí. La segunda emanación crea las formas, y que estos dos aspectos se unen para vitalizar a través del primer aspecto de la emanación a la segunda, para darle la vivificación de las formas. Pero queda una tercera oleada de vida, que esa tercera oleada de vida espera la forma más perfecta que la naturaleza va a ofrecer al espíritu. Ese espíritu que va a necesitar unos vehículos de conciencia para poder expresar la vida que encierra en su interior. Por lo tanto, démonos cuenta que nuestros cuerpos han sido formados por la madre naturaleza, y la madre naturaleza está bautizada por la materia virgen del espacio llamada Mula Prakriti. Por lo tanto, estamos trabajando con herramientas realmente sagradas y divinas, que éstas convergen en cada uno de nosotros. Cuando la forma más perfecta que la naturaleza ofrece al espíritu está formada, la tercera emanación del primer Logos, el Padre, desciende a través de la morada hasta la forma del ser humano. Y entonces el ser humano despierta conciencia. Los tres aspectos del Logos están vigentes y activos actualmente en nuestro interior, y depende del esfuerzo que podamos realizar, se hará presente en el exterior. Y en esto estamos trabajando para adquirir el poder de la divinidad en cada uno de nosotros, en esa personalidad, para que sea un presente, una dádiva de Dios entre la humanidad.
A veces decimos, estos son pensamientos que uno va teniendo y que los va trabajando. Y pienso que también hemos de intentar aclarar ciertos aspectos de nuestra naturaleza espiritual en contacto con nuestra naturaleza humana. Es decir, todos decimos nuestro yo superior. Cada uno de nosotros tenemos nuestro yo superior. ¿Vosotros podéis creer que tenemos un yo superior para cada uno de nosotros? Si solamente hay un Dios, si solamente hay una vida, solamente hay un yo superior para toda la humanidad. No tenemos un yo superior para cada uno de nosotros. Imaginaros que dentro de este techo colocamos una potente luz que simboliza la luz divina de Dios. Encima de vuestras cabezas hacemos un agujerito en el techo. Un agujerito encima de vuestras cabezas en el techo. La luz una de la divinidad, su luz como un rayo, descenderá por este agujerito y entrará en vuestra mente, entrará en vuestra personalidad. Esa luz va a representar, ese rayo de luz va a representar el yo único superior que morará en vuestro corazón. No hay un yo superior para cada uno de nosotros, sino un rayo de luz del yo superior penetra en vuestro corazón. Y no es algo separado, porque es algo que es único, que no se puede duplicar, que no se puede hacer el dos. Es lo que dice la Vedanta Advaita, no existe el dos. El dos no existe, solo existe el uno, la unidad pura y absoluta. Vedanta Advaita aclara perfectamente este proceso. Nosotros intentamos, a través de nuestras enseñanzas y nuestra literatura, intentamos explicar el proceso a través de ejemplos y literatura que nos aclaren los conceptos. Pero es que el concepto es uno y no necesita palabras cuando el individuo conecta con la idea. Nosotros necesitamos de palabras. Pero démonos cuenta, es algo también muy importante a tener en cuenta cuando queremos conocer el yo. ¿Qué es el yo? El yo no necesita de palabras para entrar en contacto con los demás. El yo lo es todo y cuando entra en contacto con los demás, no entra en contacto con algo ajeno a sí mismo, porque él es uno con todos los demás. Y lo dice exactamente el mantra Dani Besan, que todo aquel que se sienta uno contigo sepa que es también uno con todos los demás. Entonces el ego divino en cada uno de nosotros no ve a las personalidades como algo diferente, porque solamente observa la vibración espiritual de su propio igual, aquello que es semejante a sí mismo. En el proceso que estábamos hablando del peregrinar de la mónada hacia los mundos inferiores, es con el proceso de poder despertar la unidad latente que existe dentro de cada uno de esas chispas divinas. Se nos dice que somos chispas del fuego purificador sagrado simbolizado por la hoguera, simbolizando a Dios con una hoguera, porque la hoguera lo purifica todo. Esa chispa, cuando emana del fuego creador, cuando emana de la hoguera, la chispa tiene todo el poder de la hoguera, tiene todo el poder de Dios, pero no lo sabe. Ese poder está latente y que va a necesitar despertar. Tiene que hacer todo un peregrinar de descenso
y enredarse en la materia, entrar en contacto con el mundo material, despertar todo lo contrario de lo que encierra en esa chispa latente que es la unidad divina que todo lo penetra. Y entonces en esa dualidad en la que penetra mental, emocional y físico, empieza a desarrollar cosas que son contrarias a las cualidades divinas de la unidad. El altruismo está internamente latente en la conciencia del ser, pero él tiene que despertar el egoísmo, que es lo contrario del altruismo. Tiene que despertar el deseo, tiene que despertar la pasión, tiene que despertar todo cuanto existe en el mundo material. Tiene que enredarse con la materia más burda que existe en la materia, con lo más grueso. Y hasta que finalmente se da cuenta que la repetición de estos actos groseros dentro del mundo de la materia le producen dolor, le producen sufrimiento. Y entonces dice el ocultismo que el primer maestro que encontramos en la vida es el dolor, porque el dolor nos hace reflexionar que aquello que nos produce sufrimiento lo debemos de anular, lo tenemos que cambiar. Y empezamos a cambiar nuestra naturaleza humana a medida que el dolor y el sufrimiento van minando nuestra existencia. Y este es el primer dolor, el primer maestro. Y a medida que vamos cambiando la polaridad del sufrimiento por el conocimiento, entonces descubrimos que existe un maestro que es superior al dolor, que es nuestro maestro interior. Hay un maestro para cada uno de nosotros, que es ese rayo de luz que inunda todo nuestro interior, ese yo divino y yo superior, que es la luz de Dios. Entonces decimos, aquí en mi interior hay el maestro. Tengo que seguir estas indicaciones de la conciencia. Tengo que escuchar la conciencia, tengo que dejar de escuchar el deseo, la pasión y todo aquello que me embrutece. Tengo que escuchar aquello que me ennoblece, aquello que me cambia, aquello que me armoniza, aquello que me pone en contacto ameno con todos los demás, aquello que me da una comprensión, aquello que despierto en mi interior, la empatía, la simpatía, lo que es agradable, para vivir en armonía para con los demás. Entonces el individuo está escuchando lo que llamamos la voz de la conciencia, su propia voz. Descubre que aquello que él está escuchando es su propia voz. Y entonces nos preguntamos, ¿pero qué tengo que hacer para escuchar esa voz? Hay que establecer un diálogo superior. Esta es mi experiencia. Hay que escuchar, no quiere decir que la haya obtenido, cuidado. Hago un inciso y quiero decir, hace 65 años que descubrí que la vida era continuada. 65 años, tenía 13 años, cuando descubrí que la vida era continuada. Y en aquel momento hice una instancia para que se me abriera la puerta. La puerta se mantiene cerrada. No es fácil que la puerta se abra. Se abre cuando realmente hemos cambiado nuestra naturaleza humana en divina. Por muy buenos y elevados pensamientos que tengamos, si hay lastre, si hay peso específico adherido a nuestra naturaleza humana, no nos podemos elevar. La conciencia no se eleva, la alma no se eleva, el globo no se eleva, está sujeto en la tierra. Pero cuando lanzamos el lastre, lo sacamos fuera de nuestra personalidad, entonces el globo se eleva. Hemos de elevarnos por encima de todo aquello que es terreno. No es fácil, pero no es imposible. La música de las esferas. Ya te has elevado.
mantengamos el globo atado aquí en la tierra por el momento. Hay infinidad de oportunidades de tener el pensamiento conectado con el yo. Nosotros seguramente que lo hacemos todos los días, porque se nos dice que es bueno practicar la meditación, se nos dice que es bueno el recogimiento, se nos dice que es bueno, muy bueno, la indagación sobre el sí mismo. Se nos dan muchísimas pistas sobre este particular. E intentamos hacerlo. El día tiene 24 horas. Y nos permitimos la licencia de utilizar quizás media hora para esa conexión con la realidad de aquello que somos. Y todas las otras horas del día las dedicamos para cosas que no son realmente importantes para el yo. Pero el yo no nos dice nada, nos deja libres. Cuando me necesites, nos está diciendo en su lenguaje sin palabras, yo estoy aquí. La teosofía también nos dice lo mismo. Lo habréis leído seguramente en más de una ocasión. La teosofía se nos dice, mira, si tú no te sientes capaz de vivir por el momento esta vida, continúa viviendo la vida que te interesa, no pasa nada, síguela viviendo. Necesitas más experiencias todavía, más experiencias que te van a producir cosas agradables y cosas dolorosas. Y cuando decidas contactar conmigo, las puertas están abiertas. Pero no quieras entrar con todos estos prejuicios, todos estos aspectos de deseos y de pasión todavía vivos en tu personalidad, porque esto es contrario al proceso de la transformación de la personalidad. Hay una frase, casi la última, en la escalera de oro, que dice, y vista siempre fija al desarrollo y perfección del ser humano, con el fin de que nos demos cuenta que lo más importante para todo estudiante es la transformación del carácter. Y eso sí que está en nuestras manos. Porque el carácter que poseemos, que nos ha costado sudor y lágrimas obtenerlo, no lo hemos fabricado en esta existencia. Todos podemos pensar que hemos fabricado el carácter que tenemos en esa existencia. El carácter que tenemos, y en algo lo hemos mejorado en esta existencia, el carácter que poseemos, lo hemos heredado de nosotros mismos. Somos los herederos, cada uno de nosotros, de nuestro propio carácter, que hemos fabricado en vidas del pasado y que en algo posiblemente hemos mejorado en esa existencia. Y eso es bueno para el yo. Eso es bueno para el yo en mayúsculas. Porque cuando hablamos del ser divino en el hombre, intentemos siempre verlo en mayúsculas y no en minúsculas, porque el yo en minúsculas es hijo de la propia mente. Y el yo divino en mayúsculas es la unidad pura de Dios. Con lo cual hay que diferenciar el yo personal, hijo de la mente, del yo divino, que es un rayo de luz del propio Logos. Es la ventana que no cierra bien. Se me ha quedado un ojo. Elemental y de Watson. Hay una frase que Madame Blavatsky, ella utilizaba. Madame Blavatsky utilizaba una frase y ella decía, no es mía, no penséis que esta frase es mía. Y la gente, pues,
ha pensado que era una frase de Madame Blavatsky, dice, era del señor Thackeray. Él decía, quien siembra un pensamiento recoge un hábito. Quien siembra un hábito recoge una costumbre. Quien siembra una costumbre recoge un carácter. Quien siembra un carácter recoge un destino. Es decir, nosotros en la actualidad, y lo llevo a nuestro terreno, estamos sembrando, intentamos sembrar nuestro carácter en nuestra propia parcela, en la parcela de jardín que está detrás de la casa física. No vemos el jardín, porque el jardín lo tenemos aquí detrás, pero no podemos dejar de cuidar nuestra parcela, nuestro jardín, porque en nuestro jardín hay florecillas hermosísimas que simbolizan las cualidades que han surgido del propio individuo. Y en el jardín hay matorrales y malas hierbas que estamos todavía cultivando en nuestro jardín. Pero hemos tomado la decisión, como buen jardinero que somos, de cuidar nuestra parcela, de cuidar nuestro jardín, y dedicamos un tiempo todos los días en sacar las malas hierbas, de arrancar los matorrales, y cuando tenemos la parcela limpia, estamos viendo todo lo que estaba oculto y que no podíamos ver porque las malas hierbas lo tapaban. ¿Y qué es lo que estaba oculto? Estas incipientes cualidades que hemos ido desarrollando en el transcurso de nuestra evolución. Hay cualidades que ya están creciendo en cada uno de nosotros, pero las malas hierbas y los grandes matorrales las están tapando. Hemos de cuidar nuestra parcela, porque si la cuidamos, solamente veremos en ella las cualidades. Nuestra vida está construida de cosas buenas y cosas malas, cosas angélicas y cosas no tan angélicas. Hay un conglomerado de todo eso. No todo es bueno, no todo es malo. Estamos en un proceso, digamos, a mitad de camino de la perfección humana, algo más de a mitad del camino de la perfección humana. Estamos en la segunda etapa de estas tres etapas evolutivas en las que está envuelta la sociedad humana. Porque existen tres etapas de evolución dentro del proceso humano. Y en estas tres etapas, una ya la hemos recorrido. La que hemos recorrido es la etapa de la individualización, que ya conocéis, es decir, la conciencia se ha individualizado del reino animal, se ha constituido el cuerpo causal, donde la chispa de Dios descenderá a morar en el cuerpo causal. Es por esta razón que al cuerpo causal se dice que es la morada del alma. Y ahora nosotros estamos trabajándonos, esta es la palabra, aunque no lo creáis, aunque no lo penséis, aunque estemos como estemos, tenemos ya unas ciertas ideas que nos llevan a trabajarnos internamente, intentando despejar las ataduras que tenemos en el plano físico para poder acceder a esa segunda etapa. Esa segunda etapa de la evolución humana es alcanzar lo que ocultamente se nos dice la primera gran iniciación en los misterios mayores. Y la tercera etapa es el adeptado. Esta es la evolución humana. Una vez alcanzado el adeptado, la evolución humana se ha terminado. Simplemente aquellos que por amor a la humanidad, ellos deciden renunciar a la felicidad del nirvana porque consideran que
si ellos consideran que ellos no pueden ser totalmente felices, a pesar de que por méritos propios ellos ya obtienen esta felicidad del nirvana, dicen, yo no puedo ser totalmente feliz si la humanidad entera no es feliz. Eso es lo que Carmen César nos habló del Nirmanakaya. El Nirmanakaya renuncia a su felicidad por amor a la humanidad. Pues bien, en esta tercera etapa, pero hay un punto que también es interesante y es curioso tenerlo en cuenta, que se nos dice que hay 3 grandes salas mediante las cuales el ser humano va despertando la conciencia real de aquello que es. Y ved, la primera grande sala, la sala grande primera, es la sala de la ignorancia, que corresponde a la primera etapa de la evolución humana, de la individualización. Y esa primera etapa de esa primera gran sala es la sala de la ignorancia. Cuando el individuo empieza a salir de la ignorancia, entra en la sala de prueba y conocimiento, la sala de las pruebas y del conocimiento. Nosotros, queridos hermanos, nos hallamos ahora también en esta sala, que es la central entre las otras dos, como en la etapa es la central entre la primera y la tercera. Estamos en la etapa de adquirir el conocimiento y despejar a través de las actividades que podamos llevar las pruebas a las cuales aún estamos sujetos. Y aquí entramos en un momento en que el individuo se está forzando a sí mismo y está desarrollando ciertas cualidades que le permiten tener acceso a la próxima sala, que esa próxima sala que nos espera que podamos entrar es la sala de la sabiduría. Pero puede ocurrir lo que me ocurrió en el chiste de ayer cuando os dije que estaba con el lepanto en el brazo y con el cigarrillo en el dintel. O estoy dentro o estoy fuera. Me dice el sargento, pues si no estás dentro ni estás fuera, te pongo 2 guardias, porque si estás fuera, estás sin el lepanto, si estás dentro, estás fumando. Es decir, que si nosotros queremos entrar en la sala de la sabiduría, no podemos entrar si no hemos transformado los aspectos negativos de nuestra naturaleza que no hemos transformado. A eso se le llama, lo que es psicología, llaman la sombra, y que en teosofía llamamos el morador del umbral, el guardián del umbral. Porque es una manera de explicarlo, y esto nos lo explicaba Saturnino Torra de una manera muy coloquial y muy amena, porque decía, mira, que si no transformas tus aspectos negativos y tu aspiración te está llevando al dintel, cuando pensarás que estás a punto para entrar, entonces te encontrarás con el guardián del umbral en la puerta y tú querrás entrar y te dirá, no, no puedes entrar. ¿Cómo que no puedo entrar? Yo estoy preparado para entrar. No puedes entrar, porque yo, el morador del umbral, yo hago parte de ti y yo no puedo quedar solo. Tengo que entrar contigo y para entrar contigo me tienes que transformar. ¿Por qué hemos de transformarlo? Porque no hemos de perder la energía que constituye la totalidad de nuestro carácter. No podemos matar la energía que construye la totalidad de nuestro carácter. Porque nuestro carácter está constituido y construido con la energía que nosotros hemos puesto a través de sudor y lágrimas para poderlo construir y poderlo heredar vida tras vida. No se trata de matar el deseo, sino de transformarlo. No se trata de matar la pasión, sino de transformarlo. Porque la pasión es energía. Y no existe una energía negativa y una energía positiva. Solamente existe la energía una. La energía divina, que es ese rayo de luz que nos penetra hasta las entrañas de nuestro corazón. Solamente existe esa luz pura.
Y lo que hemos de hacer es transformar lo negativo en positivo. Por eso nos dice la enseñanza teosófica, hay una manera de que lo puedas realizar, que no es tan penoso. Cuando te vengan estos pensamientos negativos, piensa lo contrario. Si es un pensamiento de egoísmo, piensa con un pensamiento de altruismo. Durante todo el día, proponte todo el día de trabajar con ese pensamiento altruista, pensando, sintiendo y actuando. El gran problema es que la mente es tan rebelde que no quiere seguir las indicaciones del yo. Esto lo habéis experimentado. Cuando queréis recogeros, por lo menos a mí me pasa, cuando yo me quiero recoger en mí mismo, la mente con sus tendencias mentales me juega la Pascua. Me juega la Pascua. Pero bueno, yo soy tozudo, hemos de ser tozudos en este sentido, en este buen sentido, volver a recoger la idea genuina que yo quiero lanzarme hacia el infinito y volverla a trabajar, porque el que la lanza es el pensador, no es la mente. El que la lanza es el pensador, la real conciencia que está dentro de nosotros. El pensador utiliza la mente para que esto llegue hacia una personalidad. Porque es en la personalidad que lo hay que transformar, es a través de la personalidad que hay que trabajarlo, porque la idea pura ya está en el interior, y en nosotros no está ya todo latente en nuestro interior, no todo está latente. Yo diría que entre los miembros de nuestra sociedad, la mayoría, la mayor parte, la totalidad, yo diría, estamos en esta situación de que tenemos semidespiertos, digámoslo de esta manera, semidespiertos, la potencia de Dios en nuestro rayo de luz, en nuestro yo superior, semidespierto. Y este semidespierto nos está permitiendo de volver nuevamente. Acabo de caer, acabo de perder la oportunidad, pero recojo de nuevo la mente, recojo de nuevo el pensamiento y lo llevo en mi mente para poderlo trabajar emocionalmente y físicamente. Y así, paulatinamente, hasta que finalmente aprendemos la gran lección, no de meditar, sino de concentrar la mente en aquello que queremos pensar. Porque lo más difícil de la meditación no es en sí la meditación, es la concentración en la idea genuina que el pensador pone en nuestra mente, que es una muleta en un principio, porque es un pensamiento que pone en nuestra mente, pero con la idea de que pensando en él se funda el pensamiento y entremos en comunión directa con el objeto de meditación, y seamos una sola y única cosa, en un estado contemplativo de éxtasis y de felicidad, de gozo completo. De gozo completo. Menos mal que tengo... Apuntador. Es mi segunda conciencia, Me hace tocar los pies al suelo. Pues este es el principio más importante del recogimiento. Para los occidentales, la meditación es la herramienta más eficaz para nosotros. Pero hay una herramienta más eficaz, pero que a nosotros nos va muy mal, no nos sirve mucho, porque nuestra mente es muy activa. Y esa herramienta más eficaz es la herramienta de Sankaracharya, la herramienta de Ramana Maharshi, la herramienta hay otro santo que no, Maharaj, no recuerdo su nombre. Sankaracharya. No, Sankaracharya, no, es igual. De otros sabios que ellos han alcanzado la liberación. Ellos actúan a través del Atma Vichara, como ya habéis oído aquí estos días. Atma Vichara, ¿quién soy yo? Es la pregunta de quién soy yo. Pero tengo que decir, cuando preguntamos ¿quién soy yo?, ¿obtenéis respuesta?
¿Por qué no tenéis respuesta? ¿Os lo habéis preguntado? La mente no la tiene, ¿no? La mente, ¿Por? la mente no la tiene. No tiene la respuesta. Porque el yo no es la mente. ¿Quién soy yo, el ser? El yo es el ser. ¿A quién preguntamos? ¿A la mente o al ser? El ser. Si preguntamos al ser, la mente no puede responder. Si la mente responde, es falsa la respuesta, es personal. Es por esta razón que tantas veces, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? No obtenemos respuesta. Os explico una historia que es bonita. ¿Conocéis el libro de Arturo Powell, La India Secreta? ¿Habéis leído? El último capítulo. Si habéis leído todo el libro, habéis leído el último capítulo, el más importante de todos. Paul Brunton, ¿no? Paul Brunton. Sí, no es. Ha dicho Paul. Bueno, pero estáis aquí para corregirme. Paul Brunton. En el último capítulo, Paul Brunton dice, mira, al portador de las maletas que lo acompañaba, cuando él llega a la India, le dice, lo que usted viene buscando lo encontrará en tal sitio, en Tirunamalai, en la montaña sagrada de Arunachala. Y él dice, vale, de acuerdo, ya, pero ahora vamos hacia el interior. Y bueno, hizo prácticamente toda la India buscando conversación con gurúes de aquella época, maestros, y de ellos va sacando cosas para hacer el libro de la India Secreta. Y cuando ya enfermo, dice, bueno, me tengo que volver a Londres. Pero antes de volver a Londres, lo que voy a hacer es ir a donde me has aconsejado durante todo el viaje. Me has dado la lata de que vayamos a Tirunamalai, bueno, no sé cómo lo dice, al Ashram de Arunachala. Y entonces va allá, y cuando entra en contacto con Ramana Maharshi, él se siente tocando por dentro, dice, este es mi instructor, este es mi maestro. Y hace una descripción de lo que siente, que bueno, hasta las piedras saltan de gozo. Decís que las piedras son inertes, hasta las piedras saltan de gozo. Y este libro lo lee un canadiense que está en Holanda dando conferencias de teosofía, en cuyas salas albergan hasta 2000 personas a sus conferencias teosóficas. Y él tiene un seudónimo que le llaman Moni Sadhu. Le llaman Moni Sadhu. Moni Sadhu, cuando lee el último capítulo de Paul Brunton, La India Sagrada, se siente tocado por dentro. Sí, voy a ir a la India, pero voy a ir muy preparado psicológicamente, no me voy a dejar atrapar por lo que se está diciendo. Voy a ir parapetado, viendo las cosas venir, pero sin sentirme identificado. Y efectivamente se va a la India, le presentan a Ramana Maharshi, Ramana Maharshi lo saluda y guarda silencio, porque la enseñanza de Ramana Maharshi es el silencio. El silencio habla el corazón, y siempre va de corazón a corazón. Dicen que estos grandes maestros tienen discípulos por todo el mundo, y cada discípulo recibe su mensaje particular, al mismo tiempo que los otros reciben, cada uno de ellos, su mensaje particular, porque lo reciben en el corazón. Bueno, entonces, Moni Sadhu le dan una celda, hay unas pequeñas celdas, donde hay un camastro, una cama, un pequeño lavabo, etc. Y acude a la reunión de la tarde, donde se reúnen allí todos y hacen sus plegarias, lo que tengan que hacer, y él lo está observando, lo observa y no siente nada, porque claro, él se ha parapetado en su personalidad y no deja penetrar nada. Pero al cabo de 3 días, poco a poco, él se va dejando ir, su conciencia
va armonizándose con el sentir de lo que allí se está haciendo y en un momento determinado siente la voz de Ramana Maharshi, del maestro, en el corazón. Y aquí hace una descripción de ese sentir que yo os aseguro que por duros que seáis, las lágrimas resbalarán por vuestras mejillas. Porque este sentir es tan profundo que hasta explicándolo uno le saltan las lágrimas y tengo que hacer esfuerzos para que no me salten. Porque describe de una manera tan extraordinaria este sentir que te transporta en el estado de conciencia que estaba viviendo el individuo. Por lo tanto, eso confirma lo que antes decíamos, que no hay que ir a ningún lugar, sino que hay que sentir la energía en el corazón. Y con esto os digo muchísimas gracias. Shanti. Gracias.